Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer por permitirme compartir algunas de las ideas que tengo sobre el debate que nos convoca. En esta oportunidad me voy a referir solo a dos cuestiones, una relativa a cómo el debate sobre el aborto nos obliga a explicitar cómo entendemos nuestro acuerdo básico de convivencia, y la otra referida a cuáles son los criterios con los que hemos de elegir qué comprensión de este importantísimo acuerdo consideramos más adecuada. Este debate nos presenta como enfrentados y contradictorios dos derechos humanos: el derecho a vivir del embrión derivado de su reconocimiento como persona y el derecho de la mujer a elegir en su intimidad y con autonomía si quiere continuar o no con su embarazo. Tomar una posición al respecto nos obliga a explicitar qué entendemos por persona, dignidad y derechos fundamentales y cuál es el lugar que consideramos que deben tener en nuestro acuerdo básico de convivencia. Si bien existe un consenso bastante amplio de que la base de este acuerdo se encuentra en el reconocimiento de toda persona como merecedora de un trato digno, este consenso parece escurrírsenos de entre las manos cuando tenemos que determinar, como en este caso, quiénes son merecedores de ese trato y qué supone tal trato. Entendiendo la trascendental importancia de este debate sobre lo que llamamos nuestro acuerdo básico de convivencia, todavía nos falta referirnos a los criterios con que fundar, cómo concretizarlo y así resolver el problema planteado por el debate sobre el aborto. Al respecto, una primera alternativa es afirmar que el único criterio racional que existe para resolver los problemas políticos, incluso aquellos que tienen que ver con los derechos humanos, es el que aportan las leyes procedimentales que fijan el modo de debatir y alcanzar mayorías en el Congreso. Una segunda posibilidad surge de proponer que el respeto a las leyes procedimentales brinda solo legalidad a las decisiones políticas, pero no su legitimidad. La legitimidad se lograría cuando, además, se respeta la opinión moral mayoritaria. Una tercera opción sostiene que tanto la legalidad como la legitimidad de una decisión política son importantes y que la legitimidad de las decisiones, como la que tienen que tomar, en este caso, brotan, en palabras del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. En síntesis, por un lado, el debate sobre el aborto nos enfrenta con nuestras diferencias más profundas como sociedad. Nos obliga a especificar cómo entiende cada uno lo que podríamos considerar el centro de nuestro acuerdo de convivencia. ¿Qué es lo que caracteriza a la persona? ¿Qué supone considerarla un ser digno? ¿Y cómo especificamos el contenido de los derechos fundamentales? Por el otro, a fin de cuentas, dos son las clases de fundamentos que se nos presentan al momento de tener que afrontar una posición acerca de cómo decidir si un embrión de la especie humana es una persona, cuál es el trato que merece y cómo concretizar sus derechos y el de quienes se encuentran gestándolo. Por un lado, o bien consideramos que la definición de quién es persona, trato digno y sus correspondientes derechos fundamentales es puramente creada por una mayoría parlamentaria o por el producto de un consenso moral y político más o menos aceptado y permanente, pero en último término circunstancial y cambiable, o bien concebimos que el fundamento de nuestro acuerdo de convivencia surge del valor absoluto e irreversible de todo ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que al momento de decidir,
estamos y estarán, implícita o explícitamente, adhiriendo a una o a otra visión planteada. Por si alguno de ustedes estuviera dudando con cuál de dichas visiones identificarse, me atrevo a proponerles algunas preguntas que quizás les sirvan para terminar de decidirse. ¿Es competencia de los legisladores definir el núcleo de nuestro acuerdo de convivencia? ¿Qué sentido tienen los derechos humanos si su existencia y definición dependen pura y exclusivamente de una ley cambiable o de un consenso moral circunstancial? Considerar a los derechos humanos solamente como el fruto de un consenso legal o social más o menos amplio, ¿no supone convertirlos en meras concesiones del poder? Renunciar a fundar qué entendemos por persona y trato digno en el propio modo ser del hombre, para hacerlo solo en lo que establece la ley o el consenso moral y político, ¿no volvería a los derechos fundamentales en derechos absolutamente revocables? Espero que estas preguntas y las reflexiones que los antecedieron puedan serles de utilidad para tomar la importante decisión que tienen entre manos. Con sincero agradecimiento por estos minutos de atención, quedo a disposición.